Hoy, en el Noticiero Estrella TV. Un autobús de pasajeros se convierte en una infernal trampa mortal en México. Decenas terminaron calcinados tras accidente fulminante. Pobladores desafían a las autoridades en Guerrero y arremeten a golpes contra varios soldados. Los militares no tuvieron más remedio que rendirse. Advierten sobre una peligrosa mutación de pandillas en El Salvador. Las maras podrían convertirse en un grupo similar a los Zetas. Se roban centenares de fusiles AK-47 de las narices de la policía en Centroamérica. Ahora podrían estar en manos de narcos o pandilleros. Hay buenas noticias para miles de indocumentados. Cambios a una ley beneficiarán a cónyuges e hijos de residentes legales. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Aunque el alivio migratorio prácticamente está agonizando, miles de indocumentados con orden de deportación podrían ver una luz de esperanza gracias a los cambios para otorgar perdones temporales a la denominada Ley de Castigo. Abel Álvarez nos tiene más detalles sobre estos cambios. Si usted es indocumentado, quizás en el futuro pueda haber eliminados algunos obstáculos para legalizarse en Estados Unidos sin ser penalizado bajo la llamada Ley del Castigo. Las personas que se llegarían a beneficiar bajo el perdón provisional, si llegan a cambiar esta norma del perdón, serían hijos o hijas de residentes permanentes o cónyuges de residentes permanentes. Según se dio a conocer a partir de este 23 de noviembre, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía empezará a escribir el nuevo reglamento para solicitar una exención o el waiver 601. Si estas normas se ponen en vigor, tendrían que buscar ayuda legal con un abogado con experiencia de inmigración para que les ayude a preparar el perdón, ya que exigen muchos documentos y evidencia que tiene que comprobar la persona que está agarrando la residencia. Cuando sean aprobados los cambios, los indocumentados que califiquen podrán pedir el perdón y esperar la aprobación dentro del país, así como la flexibilización de la definición de dolor o dificultad extrema. Sin embargo, hay que tener cuidado. Si usted está esperando uno de estos perdones, asegúrese de ver las noticias y no salir del país hasta que no tenga un perdón en la mano. Y aunque los cambios en las normas de la llamada Ley Castigo aún no se ponen en vigor, usted podría ser uno de los beneficiados en el futuro si está casado o tiene hijos residentes permanentes en los Estados Unidos. La recomendación es que esté atento a las notificaciones del Registro Federal y a su abogado. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, noticiero Estrella TV. Gracias, Abel. Con la esperanza de volver a estar con sus familias, un grupo de madres afectadas por el fantasma de la deportación le enviarán a las esposas de los gobernadores republicanos cartas explicándoles por qué su ayuda sería la respuesta a sus plegarias. Jorge Nieto con el reportaje. Estas líneas forman parte de una de las cartas que serán enviadas por madres de familia quienes fueron deportadas de Estados Unidos a México a las esposas de los 26 gobernadores republicanos en la Unión Americana. Que se pongan los zapatos de las madres que estamos deportadas, en las madres que están dentro de Estados Unidos, sufriendo por el pensar en qué día va a suceder que no estén cerca de sus hijos. La iniciativa es encabezada por el grupo de madres activistas Dreamer Moms, quienes contaron con la ayuda del sacerdote estadounidense Dermot Rogers. Quieren tocar el corazón de las mujeres que se encuentran al lado de los políticos. Porque esos niños que están con sus familias, separados de sus familias por la deportación, son niños como cualquier otro niño americano. Viven con ansiedad de no ver a sus papás. En total son 26 cartas que se redactan en el marco del primer aniversario de la acción ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama para proteger de la deportación a los hijos de migrantes que entraron al país siendo unos niños. Primeras damas son personas que han mostrado y han informado que su preocupación es la educación y el bienestar de todas las criaturas, de los jóvenes, de los niños. Lo que se pretende con estas cartas es llegar más al corazón de la madre de familia que al de la esposa de un político. En Tijuana, México, Jorge Nieto, Noticiero Estrella TV. Gracias, Jorge. Bueno, y cansados de la corrupción que impera en las fuerzas de seguridad, pobladores de un municipio en Guerrero decidieron retener a la fuerza y castigar a varios soldados del ejército mexicano, además de crear su propio grupo de seguridad. Vladimir Sánchez nos tiene el informe. Pobladores del municipio de Citlala, Guerrero, retuvieron y golpearon a elementos del ejército mexicano
luego de que los militares desarmaron a la nueva policía comunitaria. Los habitantes han creado su propia seguridad y se armaron como si fueran a la guerra, luego de presentar denuncias sobre la situación en su municipio. Pues ahí salieron entre el monte y ahora sí que los bajaron a 2 personas y de ahí los golpearon, pues. Después del desarme de los policías comunitarios, la población acorraló a los soldados y los obligó a negociar. Los militares acordaron regresar las armas de menor calibre, pero los habitantes rechazaron la propuesta y comenzaron las agresiones. Hasta el momento, los pobladores de estas regiones mantienen cerrados los accesos a la comunidad, por lo que no permiten paso a ninguna autoridad ni a medios de comunicación. Los uniformados atacados quedaron gravemente golpeados y no contestaron la agresión, mientras que los habitantes se quedaron con las armas de uso exclusivo del ejército. Desde Guerrero, México, Vladimir Sánchez, Noticiero Estrella TV. Y vean cómo este bravucón recibe su merecido tras insultar y empujar a 2 compañeros en una escuela en Estados Unidos. Cansado de sus insultos y provocaciones, uno de los jóvenes se arma de valor y sin pensarlo 2 veces le da un puñetazo en la cara que noquea al agresor. El video fue puesto en internet, donde se volvió viral en un par de horas. Y en otras noticias, la policía hondureña arrestó a una mujer siria y 2 hombres pakistaníes que viajaban ilegalmente por el país rumbo hacia Estados Unidos. Los 3 migrantes fueron detenidos en un retén policial después de haber entrado por tierra desde Nicaragua. Las 3 personas fueron puestas a órdenes de las autoridades migratorias. Y como parte de su lucha contra el terrorismo islámico, las autoridades belgas realizaron en las últimas horas 7 redadas más en Bruselas y Lieja. Durante estos operativos se arrestaron a 5 personas que ya están siendo interrogadas. En total, se han detenido 21 personas durante los operativos que empezaron ayer. También desmintieron que el principal sospechoso de los ataques en París haya huido en un auto hacia Alemania. Con banderas y pancartas, decenas de personas en Reynosa, Tamaulipas, volvieron a manifestarse en las calles de esta ciudad fronteriza para pedir por la paz y el retiro de la policía mixta, que ha causado más problemas que beneficios para la comunidad. Martín Juárez con el reportaje. Luis Elena es una joven estudiante universitaria que junto a su familia ha sido víctima de la violencia que se vive en Tamaulipas. Andaba con mi mamá, estaba la balacera en la plaza principal, y pues lo único que tuvimos fue que meternos a algún lugar para protegernos y que no nos pasara nada. Personas allegadas a ella también han sido privadas de su libertad. Junto a ella, un grupo de estudiantes y ciudadanos se manifestaron en una marcha por la paz. Queremos más paz, más certidumbre y más respeto sobre las instituciones que imparten justicia a favor de los ciudadanos, ya que la inseguridad ha rebasado las instituciones en Tamaulipas. Pidieron a las autoridades se implementen estrategias reales de inteligencia contra el crimen organizado para evitar muertes de civiles inocentes como los atropellados por la unidad blindada del ejército cuando perseguía a delincuentes armados. Estamos cansados de las injusticias. Estamos de acuerdo que nos cuiden, que nos protejan, porque para eso los queremos aquí, pero no para que nos afecten de la manera en que lo están haciendo. La Marcha por la Paz concluyó aquí en las instalaciones de la Policía Estatal Acreditable, donde las autoridades se comprometieron a atender sus quejas. De Tamaulipas, Martín Juárez, Noticiero Estrella TV. Más adelante, pandillas amenazan con mutar a mafias como la italiana o los sanguinarios Zetas. También, en medio del nerviosismo por las amenazas de ISIS, se desata una brutal balacera en Nueva Orleans. Además, se roban cientos de fusiles de alto poder en Centroamérica y pudiera estar ya en manos de peligrosas bandas criminales. Y va en aumento la cifra de personas que murieron calcinadas en un accidente en México. Ya regresamos. De regreso. Bueno, y cientos de jóvenes se llevaron el peor susto de sus vidas tras quedar atrapados en medio de un tiroteo durante la grabación de un video musical en la ciudad de Nueva Orleans. Tras la balacera, las autoridades iniciaron la búsqueda de los sospechosos. Raúl Rodríguez nos tiene el reportaje.
En momentos en que el país enfrenta amenazas terroristas de ISIS, se desató una brutal balacera en un parque de la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, donde se grababa un video musical. Según las autoridades, la lluvia de balas empezó por una pelea entre varios jóvenes que, sin pensarlo dos veces, sacaron sus armas y comenzaron a disparar contra las más de 500 personas que estaban en el lugar. Por lo menos 16 personas resultaron heridas. La policía bloqueó varias calles aledañas al parque para buscar a los responsables de esta pesadilla, mientras decenas de ambulancias llegaban para ayudar a los heridos. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Las pandillas en El Salvador podrían estar cambiando y se estarían convirtiendo en mafias al estilo mexicanas y también italianas, según un estudio de seguridad difundido en ese país centroamericano. Mélida Araniva nos dice qué es lo que está pasando. Cada vez son más comunes los enfrentamientos armados como este entre policías y pandilleros. Las redes sociales muestran con descaro los arsenales adquiridos por las maras. En lo que va del año, ya son 55 agentes del orden asesinados por estos delincuentes, casi el doble de las bajas reportadas el año pasado. Para el director de la policía, las maras están mutando. Ha llegado a un estadio al que podemos calificar como una expresión de criminalidad organizada. Estos hechos confirman lo dicho por un reciente estudio de seguridad, el cual señala que las maras se estarían transformando en mafias o grupos paramilitares, al estilo México e Italia, tal como sostiene este analista. Son mafias, son lavadores de dinero, son tratantes de blancas. Según el estudio, las pandillas estarían haciendo los siguientes cambios: una mayor depuración de sus miembros, actividades más clandestinas y de mayor rentabilidad. Están cambiando sus jefaturas, tienen control menos visible de los territorios y, por supuesto, están armados hasta los dientes. Ya tienen suficiente dinero para comprar armas, tienen suficiente dinero para contratar estrategas militares. La sospecha es que las dos principales pandillas, la Salvatrucha y la 18, estarían uniendo sus fuerzas para formar la Mara 503, ya no para pelear entre sí, sino para unir sus fuerzas y enfrentar al Estado y hacer de sus negocios más rentables y sofisticados. En San Salvador, El Salvador, Mélida Araniva, Noticiero Estrella TV. Gracias, Mélida. Bueno, y pasamos a Honduras, donde más de 700 armas, incluidos cientos de fusiles de asalto AK-47, fueron robados de una bodega de la policía. Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar dónde podrían estar estas armas, aunque se cree que fueron vendidas en el mercado negro. Ninguna persona ha sido detenida por este hecho. Y hoy comparecieron en corte los 3 sospechosos del asesinato del oficial hispano Ricardo Galvez, ocurrida la semana pasada al suroeste de Los Ángeles. Se trata de Steve Nocht, de 18 años, Jeremy Álvarez, de 21 años, y Abel Díaz, de 16 años, quienes les presentaron cargos de asesinato en segundo grado y robo. A pesar de estas detenciones, la policía informó que la investigación sigue abierta y continúan en la búsqueda de más sospechosos. Un avión comercial que viajaba de Indianápolis a Los Ángeles tuvo que aterrizar de emergencia en Kansas City debido al comportamiento sospechoso de uno de los pasajeros. Después de revisar la aeronave e interrogar al supuesto sospechoso, se determinó que solo fue una falsa alarma debido al temor que ha causado las amenazas terroristas de ISIS en Estados Unidos. A pesar del video en el que ISIS muestra varios lugares de Nueva York y cómo armar una bomba, sus residentes tratan de seguir con sus vidas y confiar en las autoridades locales. Precisamente, la policía ha redoblado la seguridad en lugares públicos como el Times Square y el metro de la ciudad para evitar que se repita la pesadilla ocurrida en París. Y más adelante, decenas de personas mueren calcinadas en un autobús, otras saltan por las ventanas para escapar de las lenguas del fuego. También, decenas de personas del mismo sexo hacen realidad sus sueños y se casan en México. Potente sismo sacude a México. El movimiento telúrico se siente con mayor intensidad en Guerrero. Ya regresamos.
Bueno, y de regreso, el miedo se apoderó por unos segundos de millones de mexicanos tras un sismo de 5.6 grados que se registró hoy en la capital azteca. Las autoridades indicaron que no hubo daños materiales ni víctimas humanas por el temblor de tierra que se originó y se sintió con mayor intensidad en el estado de Guerrero. La muerte se hizo presente nuevamente en una carretera en México. Esta vez, las llamas fueron las causantes de esta tragedia que se originó por culpa de un fuerte choque entre un autobús de pasajeros y un auto particular. María Teresa Sarabia nos tiene más detalles de este violento accidente. Los pasajeros vivieron un infierno al interior del autobús que se prendió en llamas. Decenas de personas murieron calcinadas. De acuerdo a las primeras investigaciones, tras un choque, la unidad comenzó a tirar diésel y una chispa originó el incendio. Las autoridades federales y de Puebla tratan de identificar a las víctimas, que se cree eran estudiantes que quedaron atrapados en medio de las lenguas de fuego. Milagrosamente, 10 personas salieron con vida de este accidente porque lograron lanzarse por las ventanas y reciben tratamiento en diferentes hospitales. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz dijo que 2 de los lesionados son veracruzanos, mientras el gobernador de Puebla, Rafael Moreno, externó: envío mis condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en el accidente ocurrido en la carretera federal México-Tuxpan. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Bueno, y seguimos en México. Más de 50 homosexuales y lesbianas se casaron en una ceremonia grupal que se realizó en el Museo de la Ciudad de México. Estas bodas hicieron parte de un evento para declarar a la capital azteca como una ciudad amigable hacia los gays. El alcalde capitalino Miguel Ángel Mancera también asistió a esta ceremonia y entregó varias licencias de matrimonio. Y aunque fue una pelea por momentos equilibrada y hubo golpes que emocionaron al público en las tribunas, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces ante el puertorriqueño Miguel Cotto. Con este triunfo, el Canelo se convirtió en el segundo mexicano en ser campeón mundial de peso mediano. Muy bien. Y hoy continuamos con nuestra encuesta del día. ¿Cree usted que fue justa la victoria del Canelo Álvarez sobre Miguel Cotto? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando todos los días en su noticiero cierre de edición. Y al regresar, fuertes nevadas golpean el oeste medio del país y podrían arruinar los planes de Thanksgiving a millones. Además, indultan a decenas de líderes de las FARC como parte de las negociaciones de paz. Ya regresamos. Muy bien, de regreso. En una jornada electoral tranquila, los argentinos acudieron a los centros de votación para ponerle punto final a la era Kirchner y darle la bienvenida al nuevo gobierno liderado por Mauricio Macri, quien prometió un cambio total en el país. Carlos Vázquez con el informe. Tras más de una década, el kirchnerismo saldrá del poder en Argentina, luego de ser derrotado en las urnas por los simpatizantes de Mauricio Macri, que salieron a las calles a celebrar este triunfo histórico. En su discurso de victoria, Macri agradeció a los millones de argentinos que creyeron en él y dio su palabra que trabajará sin descanso para sacar adelante al país, principalmente en el tema económico. En la segunda vuelta electoral, Macri obtuvo el 51.4% de los votos frente al 48.6% de su rival, Daniel Scioli. Luego de conocer su victoria, varios presidentes latinoamericanos usaron las redes sociales para felicitar a Macri y desearle una buena gestión al frente de Argentina, la cual empezará el 10 de diciembre. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Felicidades. Bueno, y pasamos a Colombia, donde la guerrilla de las FARC se mostró complacida con la decisión del gobierno de indultar a 30 de sus miembros como parte de los acuerdos para alcanzar la paz.
Los negociadores del grupo subversivo dijeron desde Cuba que este es un gesto humanitario sensato e insistirán en la liberación de 80 rebeldes más que se encuentran en grave estado de salud en las cárceles del país. Cambiando de tema, una fuerte nevada golpeó nuevamente el oeste medio de Estados Unidos, afectando a estados como Dakota del Sur y Wisconsin, donde se registró hasta 16 pulgadas de nieve. Se prevé que esta tormenta llegue en los próximos días a la región de los Grandes Lagos, lo que podría afectar seriamente el tráfico aéreo y terrestre. Motivada por su ira e impotencia, una mujer en China que descubrió que su marido le era infiel decidió desquitarse con lo que más quería su esposo en el mundo, su auto. Con un martillo, la mujer destrozó el coche mientras era grabada por un transeúnte que luego subió el video a la internet. Y bueno, el jueves pasado fue el gran final de Rica Famosa Latina. Hubo amistades fracturadas y hoy las chicas buscan reconciliarse. ¿Y por qué me agrediste directamente, Victoria? ¿Por qué me agrediste físicamente? ¿Por qué llegaste a la agresión física conmigo? Harta. ¿Habrá reconciliación o por el contrario más peleas? Bueno, si quieres saber qué pasó, no se pierda hoy el reencuentro a las 7:06 centro por Estrella TV. Señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Chao, chao. Bye, bye.